Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos a nuestro programa a hablar sobre COVID-19 y sus múltiples afectaciones en las secuelas que deja al ser humano. Aún no se sabe qué otros daños ocasionará esta enfermedad altamente contagiosa y de potencia mortal. Conforme avanza esta pandemia, hemos ido descubriendo nuevos daños, nuevas afectaciones, nuevas secuelas, y esto sin duda alguna en una historia que parece no tener fin. La Federación Dental Internacional y el Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile alertaron sobre los efectos que la pandemia en la salud dental y gingival de la población puede dejar. De esto estaremos hablando también este día. España revela un estudio en el que cita que al menos 1 de cada 2 españoles acude una vez al dentista, y entre la población infantil es todavía más preocupante. 7 de cada 10 menores de 6 años no ha acudido nunca al dentista. Termina el primer trimestre del segundo año de la pandemia de COVID-19 y ya suman más de 128.770.000 personas las contagiadas con este virus del SARS-CoV-2. Hoy también estaremos haciendo un recuento sobre las cifras que nos ha dejado esta pandemia. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos presente esta pieza que nos da contexto, que nos da marco al programa que hoy le presentamos. La COVID-19 y sus múltiples afectaciones ha dejado graves secuelas al ser humano y aún no se sabe qué otros daños ocasionará esta enfermedad altamente contagiosa y de potencia mortal. Durante estos largos días, la pandemia coronaria nos acompañará, advierten organismos internacionales de salud. Las repercusiones a la salud están en riesgo de que aumenten, entre estos la salud bucal. De los más de 128.700.000 personas que han padecido COVID-19 han tenido secuelas importantes. Dentro de los máximos riesgos es la falta de apetito, cambio de sabores o bien no tener sabor a los alimentos y, en algunos casos, ni sentir. El impacto de la COVID-19 en la salud bucal posiblemente sea menos desconocido. Los estudios que hay al respecto son pocos ante un virus sorpresivo en todos los aspectos de la vida del ser humano. El virus SARS-CoV-2, al transmitirse de forma directa por tos, estornudos y transmisión por inhalación de gotitas y la transmisión por contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, resultan una amenaza. Varias investigaciones en odontología coinciden que esta profesión es de alto riesgo por el contacto directo que establecen los profesionales con fluidos bucales, sangre, saliva, por mencionar. Aunque han asumido protocolos generales de bioseguridad, estos deben ser reforzados para prevenir la propagación del virus. En este trayecto de la pandemia, las enfermedades bucales se incrementaron con el cierre de consultorios para prevenir contagios. En estos espacios, de acuerdo con un estudio internacional, se ha detectado lesiones o úlceras en la boca de pacientes sospechosos con COVID-19 o también en aquellos que han sido positivos. Dichas investigaciones siguen en estudio. Datos preliminares muestran que la mucosa oral podría ser el primer escenario infectado en SARS-CoV-2, afectando el paladar. De ahí el llamado a los especialistas en salud bucal, además de su protección, identificar al paciente, brindar la orientación para hacer la prueba y el tratamiento adecuado. El daño, se menciona, es intraoral. Los pacientes en estudio tenían úlceras que afectan el paladar duro unilateralmente en el área anatómica inervada por un nervio palatino mayor. La forma y el patrón de las úlceras sugieren una etiología viral.
Otros síntomas orales que se han descrito en diferentes vías de estudio está la ageusia, es descrito como boca ardiente, se caracteriza por presentar una sensación de dolor y ardor en la boca. La hipogeusia, un trastorno en el que la capacidad gustativa se reduce, pero también está el trastorno en que la persona pierde por completo el gusto. Aunque falta realizar más estudios sobre los efectos que el virus deja en la cavidad oral, ya hay una advertencia sobre los graves daños que la COVID-19 ocasiona. Informó Isaura López Villalobos. El informe diario de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza, nos lo presenta nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE. Pablo, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los retrasos en las vacunaciones, la fatiga de muchas sociedades ante las restricciones y las variantes más contagiosas han llevado al mundo a una cuarta ola de COVID-19, con cifras que ya se asemejan a la tercera de finales de 2020, hasta ahora la peor en contagios y en muertes. Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, los casos globales rondan ya los 128 millones, mientras que los fallecidos se sitúan alrededor de 2,8 Estamos teniendo problemas con la comunicación de nuestro compañero Pablo Gómez. Vamos a tratar de restablecer esta comunicación para escuchar el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, le cuento que alertan sobre los efectos que ha tenido esta pandemia en la salud bucal. Hace unos días se conmemoró el Día Mundial de la Salud Bucodental y la Federación Dental Internacional y el Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile alertan que en el mundo se están evidenciando los terribles efectos que la pandemia ha provocado en la salud dental y gingival de la población. A lo largo del planeta, en los primeros 2 o 3 meses de pandemia del año pasado, las consultas dentales se vieron obligadas a cerrar sus puertas, se cancelaron o reprogramaron todas las consultas dentales, a excepción de las que requerían tratamiento impostergable, urgente o de emergencia. Entre la primera y la segunda ola, los consultorios dentales de numerosos países volvieron a abrir sus puertas. Los dentistas siempre se han regido por protocolos de prevención y control de infecciones estrictos, además de apegarse a las medidas de bioseguridad ordenadas por los gobiernos durante la pandemia de la COVID-19. Esto fue revelado por los resultados de una encuesta de la Asociación Americana Dental, publicados a finales del año pasado, que mostró que menos del 1% de los dentistas estadounidenses habían contraído el virus. Pese a esto, muchas personas dejaron de ir a sus revisiones rutinarias y solo asistieron cuando el dolor que sentían llegó a niveles extremos. Por esta razón, un buen número de la población ha desarrollado caries avanzadas y complicaciones relacionadas, entre ellas infecciones que dificultan el tratamiento. El presidente de la Federación Internacional Dental, Gerard Conrad Serber, afirmó que se está viviendo una catástrofe dental. Sin duda, dijo, las restricciones impuestas han tenido algo que ver en esta reticencia que existe en lo relacionado con la salud bucodental. El especialista hizo hincapié en que es por miedo al contagio. Sin embargo, la gente no debe tener miedo de ir al dentista. Proteger la salud bucodental resulta crucial para garantizar una buena salud general, el bienestar y una buena calidad de vida. Según la encuesta, un 44% sufrió un problema dental durante la pandemia. De ellos, 71% consideró que la enfermedad dental afectó su calidad de vida y el 62% declaró que su problema no fue resuelto. Entre las razones por las que las personas no acudieron al dentista sobre todo fue por el miedo al contagio, la situación económica y no haber podido conseguir atención, informó Rocío López Fonseca. Vamos de nueva cuenta con nuestro compañero Pablo Gómez para que nos presente el informe de la Organización Mundial de la Salud. Pablo, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
Los retrasos en las vacunaciones, la fatiga de muchas sociedades ante las restricciones y las variantes más contagiosas han llevado al mundo a una cuarta ola de COVID-19, con cifras que ya se asemejan a la tercera de finales de 2020, hasta ahora la peor en contagios y en muertes. Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, los casos globales rondan ya los 128 millones, mientras que los fallecidos se sitúan alrededor de 2,8 millones. Tanto los contagios como los decesos semanales siguen al alza tras el esperanzador descenso de la curva que hubo el primer mes y medio de este año 2021. Los contagios diarios globales sobrepasan ya en algunas jornadas los 600.000. Se acercan a las cifras en récord de 800.000 de principios de año, mientras que los fallecimientos diarios algunos días llegan a sobrepasar los 10.000. La única tendencia positiva es que, pese al ascenso de casos del último mes y medio, la cifra de fallecidos sigue bastante estable. Esto podría deberse a los efectos que las vacunaciones están teniendo en poblaciones vulnerables. Sin embargo, los expertos de la OMS advierten de que, como pasó a mediados de 2020, está advirtiéndose nuevamente un descenso en la edad media de los casos más graves. La cuarta ola no alcanza aún las cifras de contagios diarios de la tercera, entre octubre y enero, pero sí supera las de la primera y la segunda. En esta actual, la distribución de los casos es muy desigual. Mientras en América, con un total alrededor de los 56 millones de contagiados, las cifras actuales son relativamente bajas, Oriente Medio o Asia Oriental sufren ya cifras récord de nuevos contagios y están por encima de los 40.000 y 60.000 diarios respectivamente. Y mientras el país más golpeado por la pandemia, Estados Unidos, con 30 millones de positivos, ha logrado reducir los casos diarios, estos suben rápidamente en Brasil y la India, con más de 12,5 y 12 millones de casos respectivamente. En Europa las cifras difieren enormemente, mientras la curva se mantiene relativamente estable. En países que han sufrido duramente anteriores olas, como España o Reino Unido, esta sube en Alemania, en Italia o en Francia, cuyos gobiernos ya han ordenado un aumento de las restricciones. Las negativas tendencias coinciden además con la llegada de las vacaciones de Semana Santa y esto hace temer un aumento como ocurrió ya en las pasadas Navidades. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Pablo, por esta información. Saludamos aquí en el estudio al doctor Gabriel Padilla, odontólogo, con uno de los temas que sin duda más nos han solicitado ustedes. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días, ven en la orden. Gracias, doctor. Antes de irnos a la pausa, nos quedan algunos minutitos, pero sí sería bueno marcar la introducción al programa, doctor. Lo primero que quiero preguntarle es ¿qué se conoce acerca de los daños que ha causado la pandemia de COVID-19 en la salud bucal? Es decir, si deja secuelas, de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido con pacientes que ya transitaron por la enfermedad. Sí, al menos en mi experiencia, Belén, es que no exactamente hay lesiones bucales, sino ocasionadas por el coronavirus en sí, sino por el hecho de no atenderse o del temor que nos vino todos a partir de empezar con miedo. Esto hace ya un año que se colapsaron los consultorios dentales, como estaban diciendo aquí en los reportajes estos. Sí, hubo mucha restricción para nosotros porque se nos dijo que estamos en una de las profesiones más riesgosas. Entonces los pacientes oyen eso también, la gente no quiere asistir a consultorios. Entonces fue un tiempo en el que el confinamiento en casa, el dentista también estaba confinado, no quería ir al consultorio también por el riesgo de un contagio. Entonces eso trajo que mucha gente postergara tratamientos y los que habitualmente atiende uno desde toda la vida, en todos los años, se recrudecieran un poquito en estos tiempos, pero sobre todo por falta de atención, porque no asisten a atención dental. Interesante esta primera reflexión, doctor. Si me permite, vamos a hacer una pausa y regresamos ya para entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, pandemia COVID-19 y la salud bucal. Con esto regresamos.
Ya nos lo explicaba el doctor Gabriel Padilla antes de irnos a la pausa. Esta pandemia lo que propició fue que muchos pacientes retrasaran sus citas habituales con el dentista, generando con ello pues consecuencias sin duda alguna en la salud bucal. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos amplía esta información. El Consejo General de Dentistas de España recordó la importancia de acudir al dentista y no retrasar los tratamientos, ya que una patología leve puede derivar en graves complicaciones. Asimismo, insiste en la seguridad de las clínicas dentales, donde se cumplen todas las medidas de protección y desinfección, tanto para los pacientes como para los trabajadores. Visitar al dentista es algo que se deja, en la mayoría de los casos, hasta que el dolor es insoportable, y ahora con la pandemia quizá todavía más. En España realizaron un estudio donde solo 1 de cada 2 españoles acude una vez al año al dentista, un dato que sitúa a España a la cola de los países de la Unión Europea con relación al uso de servicios odontológicos. El dato entre la población infantil es todavía más preocupante, ya que 7 de cada 10 menores de 6 años no ha acudido nunca al dentista, y con la llegada de la pandemia y de estos servicios en su mayoría suspendidos, a menos que exista una emergencia, todavía disminuye más. Estos datos se dieron a conocer en el Libro Blanco de la Salud Oral en España 2020, elaborado por el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española. En esta publicación, que se presentó recientemente, se exponen los resultados de un estudio que se realiza cada 5 años a más de 1,000 familias españolas, con el objetivo de analizar aspectos relevantes relacionados con la salud oral. El estudio revela que el 79% de los adultos españoles se cepillan los dientes, al menos 2 veces al día, y el 45% suele usar hilo dental. Asimismo, 6 de cada 10 españoles consideran que su estado de salud oral en el último año ha sido bueno. En el caso de las personas mayores, el 51% de más de 65 años no considera que su estado de salud oral haya sido adecuado. Durante la pandemia del año pasado, solo el 51% ha visitado a su dentista, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con el doctor Gabriel Padilla, odontólogo. Doctor, pues sin duda alguna, ya lo mencionaba usted, estos retrasos en las citas, en los encuentros con los dentistas, sin duda alguna han generado mayores complicaciones. En este momento, ¿en qué etapa se encuentran ustedes como médicos? Porque bien, también lo mencionaba, han sido considerados una profesión de alto riesgo. Así lo es. Fíjate que desde el año pasado platiqué con una colega y le pregunté, ¿cómo te trata la pandemia a ti? Pues bien, doctor, tú y yo somos dentistas, sabemos los riesgos que tenemos desde antes. Desde antes teníamos un control más o menos estricto, pues ahora se todavía un poquito más estricto. No nos altera tanto el trabajo. Sí nos altera de alguna forma, pero nada más para ser más acuciosos, más estrictos con el control de la higiene. Hay mucha gente que ha comentado algo en cuanto a eso. Doctor, pero antes de hacer la cita, antes de ir al consultorio, pero usted tiene normas para cerciorarnos, por supuesto. Yo soy el primero, yo estoy en la trinchera, en la guerra, soy como un soldado de a pie, estoy al frente. Cada paciente que va al consultorio potencialmente puede ser un portador, ¿sí? Y yo estoy trabajando con él. También yo podría, en dado caso, ser una vía de contagio, pero tenemos que entender esto y trabajar. Hubo hace tiempo una paciente que me comentó algo no se me olvida, que fue no sé qué clínica, y llevó a su hija, la estaban revisando el dentista y se le cayó el espejo bucal. Y se le hizo fácil al dentista agarrarlo y continuar. La paciente dijo, jamás regrese a ese lugar. No me animé a decirle nada al dentista, pero dice, si la educación está así, imagínense. Todo ese tipo de comentarios de dentistas nos enseñan muchísimo a nosotros y también nos hace verificar nuestros protocolos ante ellos también. Claro. Doctor, conforme han surgido nuevas enfermedades, nuevos virus también, nuevas bacterias, es evidente que todos hemos ido aprendiendo también al cuidado personal, porque conforme ha incrementado el número de virus o de bacterias que están en el medio ambiente, también por el deterioro que ha tenido de por sí el mundo, esto ha obligado incluso en la práctica médica a ser cada vez más cuidadosos. Sí, por protocolo, aunque a veces también uno se llena de información. Todo este año los dentistas nos hemos visto inmersos en algunos
conferencias incluso virtuales, que ya no hay conferencias presenciales. Entonces, nos ha obligado a reflexionar de alguna manera y meternos en ese carril. Hay demasiada información, qué tipo de desinfectantes se usan, cómo usarlos. Hay a veces unas cosas que rayan en lo exagerado, en lo casi imposible de aplicar, pero nos queda solamente tratar de comprender y actuar en consecuencia. ¿Qué cosas son potencialmente contagiosas para un paciente? Trabajamos con careta. Yo a partir de este año me enseñé a trabajar también con una careta. La careta que te está obviamente desinfectando entre paciente y paciente. La unidad dental, en cuanto se levante el paciente, yo pongo con spray, toda la unidad la dejo goteando delante del paciente, que el paciente tenga la tranquilidad de que al venir está llegando a un lugar en el que pues el riesgo de algún contagio sea mínimo, Belén. Claro. Fíjate que como antecedente, quiero comentar algo que a lo mejor la gente no lo ha reflexionado. Yo salí de la facultad en el 87. Antes de eso, a lo mejor mucha gente va a poner ojos de asombro, Belén, porque antes de eso los dentistas no trabajábamos con guantes. No usábamos guantes, hasta contarlo me parece extraño, pero no usábamos guantes. En la facultad nos enseñamos a trabajar con las manos desnudas y nos acostumbramos, vencimos ese asco, ¿no?, inicial de trabajar tocando saliva, tocando sangre. Ahorita es inconcebible. ¿Qué nos hizo cambiar entonces? Apareció el SIDA y fue un azote en esos momentos, fallecimiento de dos personajes, dos artistas enormes, puso la alerta mundial. Entonces, ¿qué está pasando? Apareció el virus del SIDA, y más o menos tuvimos esa etapa de susto que tuvimos aquí el año pasado. Entonces nos enseñamos a trabajar también con doble protección, guantes, hasta doble guante. Entonces, eso se estableció ahí, se inició y se quedó con nosotros, Belén, de manera que ya trabajar con guantes es fundamental. Eso estamos hablando ¿a cuánto tiempo? Estamos hablando más de 30 años. Y nomás como un comentario para que nuestros amigos lo piensen, no ha surgido la vacuna del SIDA todavía. Claro. Y estamos a más de 30 años de ese inicio y ya nadie platicamos de esto. Es muy probable, Belén, que los que queden o quedemos unos cuantos años adelante, platiquemos haciendo una remembranza a estos momentos, como ¿te acuerdas con el coronavirus? Pero ya va a ser casi quizá común que los dentistas trabajemos con un traje como astronauta, ¿no?, con una escafandra y con oxígeno y quién sabe cuánto. Pero así son las cosas, pues. Estas medidas que probablemente, como usted bien dice, doctor, llegaron para quedarse. Estamos hablando desde el riesgo que representa para ustedes como profesionales de la salud el atender pacientes en un área tan expuesta como es la boca. Y, doctor, en este sentido también muchos han hablado sobre el por qué no haber incluido a los odontólogos dentro de los médicos de la primera línea de batalla para que recibieran la vacunación. Fíjate que es una muy buena pregunta, un comentario, porque si bien yo he visto ya médicos, especialidades de otro tipo, pero médicos, no dentistas, ya pusieron una pantalla de acrílico entre el paciente que está sentado al otro lado del escritorio y ellos. Pero obviamente llega un momento en que interactúan y hacen inspección, toman algunos datos del paciente. Pero nos han puesto a nosotros los odontólogos, como mencionaba la OMS, nos dijo desde el principio, ustedes tienen la profesión más riesgosa y tienen que trabajarlo. Es la más riesgosa. ¿Quién no trabaja con susto, Belén, con esas cosas? Desde el principio lo comprendimos, y a trabajar y a cuidarnos más. El uso de los guantes, como te digo, la careta, desinfección de todo el consultorio. Por Dios, si hasta la entrada de un restaurante toman la temperatura en todos lados, ¿no? Y te ponen gel, ya el gel se ha vuelto parte fundamental de nuestras vidas, lo traigo en el carro, lo tenemos en el consultorio, en todos lados. Entonces, así sucedió con los odontólogos, pero casi nos pusieron en primer lugar, y sí, muchos se han manejado en la comunidad de dentistas. ¿Por qué no nos consideran junto con los médicos para recibir la vacuna? Y también curioso que tengamos la sensación de que la única posibilidad de no contagiarnos cercana es una vacuna. Eso también nos tiene a todo el mundo haciéndonos así, con temor, pero pues así es lo que estamos viviendo. Claro, doctor, y iniciábamos esta charla
diciendo precisamente que muchos pacientes han retrasado sus visitas al Sí. dentista por temor, pero si bien ustedes están tomando sus precauciones para que el paciente no los contagie, Así es. suponemos entonces, como usted lo ha explicado, que también están garantizando que el paciente no se va a contagiar en el consultorio o en el sitio donde ustedes realizan su trabajo, porque entendemos que hacen una desinfección no solamente del mobiliario, doctor, sino del instrumental Sí. con el que trabajan. Sí, por supuesto. Todo el instrumental se ensucia, se contamina, no solo de un posible coronavirus, de muchas cosas más. Entonces tenemos riesgo hasta de hepatitis y mil cosas, ¿no? Entonces todo el instrumental lleva un manejo, se tiene que lavar con jabón, luego meterlo a esterilización. Y aparte de todo, seguir un protocolo lógico de cómo manejar el instrumental, dónde se guarda. Si yo lo agarro, ¿qué puedo hacer con esa mano cuando la agarro? Si yo toco el instrumental que ya metí en la boca, esa mano no debe tocar otras superficies del consultorio, porque entonces caeríamos en contaminación cruzada. El dentista tiene que ser muy escrupuloso, muy pulcro. El paciente generalmente ahora lo ve. Incluso tengo pacientes un poco atrevidos que me han dicho, oye, es que no dejas de hablar, yo soy muy platicón. Entonces platico con el paciente lo que le voy a hacer, me encanta lo que hago y le estoy describiendo el tratamiento que voy a hacer. Y luego hay pacientes que incluso se ponen casi careta y hasta se voltean, ¿no? Y uno me dice, es que tú hablas mucho, me estás exponiendo. No, tienes razón. Entonces hay que trabajar calladito con los pacientes, pero a la medida de lo posible todo el mundo lo nota. Y sí me han dicho algunos, oye, es que te necesito llevarte a mi mamá, pero ya es mayor. Pero ve cómo está lo de la pandemia. No la quiero exponer. Es una palabra muy frecuente, exponer. No me quiero exponer. Y tranquilas. También, si no llevas a tu mamá y la boca tiene una determinada lesión, esto se va a complicar tremendamente y nos va a salir muy costoso y muy latoso estar trabajando esto por alejarse del dentista. Bueno, hay que ir al dentista, digo, pero también se hace que el odontólogo que nos atiende pues sea pulcro en ese sentido también, para que tengan toda la tranquilidad, pero tienen que atenderse. Claro. Sí. Doctor, vamos a hacer otra pausa Adelante. y regresamos para seguir hablando de Con todo este gusto. tema, la salud bucal en tiempos de COVID-19. Con esto regresamos. La comunidad científica investiga más sobre los antisépticos dentales para medir la capacidad antiviral de la COVID de los enjuagues bucales. Debido a que el SARS-CoV-2 es detectable en la saliva de personas asintomáticas, la comunidad científica busca inhibir el efecto replicador del virus, y es que acudir, por ejemplo, a una revisión dental podría contagiar a su odontólogo, por lo que la comunidad científica se ha dado a la tarea de investigar más sobre los antisépticos dentales para medir su capacidad antiviral de la COVID de los enjuagues bucales. La última investigación realizada por miembros de la Facultad de Medicina Dental de Rutgers da un paso más hacia esta teoría, ya que encontró evidencia de dos tipos de enjuague bucal que interrumpen la actividad del COVID-19, evitando así que se replique en una célula humana. Sin embargo, estos estudios no se han realizado en humanos, sino en laboratorio, pero dicen los científicos que se ha demostrado que los enjuagues bucales antisépticos tienen eficacia en la reducción de bacterias y virus en la cavidad bucal y en aerosoles dentales, como por ejemplo se ha demostrado que el uso de estos aditamentos ayudan a reducir la carga viral del herpes simple en la saliva después del enjuague. Según el estudio publicado en la revista Pathogens, los investigadores han descubierto que un enjuague bucal comercial y otro enjuague bucal con receta interrumpieron la actividad viral de la COVID-19 segundos después de haber sido diluido en concentraciones que imitaría el uso real. Unos resultados prometedores que, según apuntan los autores de la investigación, aún se deben probar en humanos para probar su eficacia en la vida real. El estudio se realizó en un laboratorio usando concentraciones de enjuague bucal y tomando el tiempo que llevaría con los tejidos de la boca para replicar las condiciones de la cavidad oral, según el comunicado del autor principal del artículo y director del Departamento de Biología Oral de la Universidad de Rutgers, Daniel Fine, informó Rocío López Fonseca.
el tema que hoy nos ocupa, la higiene bucal en tiempos de COVID-19, y lo decíamos ya al inicio de este espacio, cómo muchos pacientes han retrasado sus visitas al odontólogo ante el temor de contagiarse o ante el temor también pues de contraer alguna enfermedad en medio de esta pandemia. Ya el doctor Gabriel Padilla nos ha explicado cuáles son las medidas que se han tomado y que se toman en los consultorios incluso antes de COVID-19, pero ahora con mayor ahínco. Y doctor, lo que comentábamos un poco es cómo no llegar a necesitar el auxilio de un odontólogo. Y esto se refiere a la prevención, doctor. Por supuesto. Fíjate que es un tema muy importante. Desde siempre creo que me ha interesado mucho ese tema para ayudar a un paciente a que evite la necesidad de vernos. Nadie nos quiere ver. Generalmente vienen al consultorio por cuestiones de necesidad, pero es muy importante, atendiendo a eso, ¿cómo podemos evitar, cómo podemos tener una mejor salud y conservarla, una mejor salud bucal? Mucha gente piensa que solamente yendo al dentista, pero también si el dentista solamente se vuelve alguien que no le explica al paciente, que solamente le atiende, le quita el sarro, le hace algunas obturaciones, pero no hay ningún cambio, ningún comentario, ninguna motivación para que el paciente haga algunos cambios de hábitos, que para mí es fundamental. Entonces la boca de ese paciente sigue estando igual. Yo les he comentado mucho a la gente, si usted se sale de un consultorio en el que el dentista dice, bueno, pues nomás cuídese y que le vaya bien, nos vemos en un medio año o en un año, generalmente la boca de ese paciente sigue un avance natural. Estamos envejeciendo y la boca también lo hace. Entonces aparecen problemas, pero es triste que frecuentemente estén yendo al consultorio y se atienda lo mismo que se atendió hace medio año, cuando ya no debería estar apareciendo un problema porque se supone que ya lo teníamos hace medio año. Entonces yo me he enfocado mucho desde hace ya tiempo en decirle al paciente cuáles son las medidas más básicas para que su salud dure más y para que nos evite, para que no tenga la necesidad, sobre todo gente que viaja, que se va, oye, me voy a vivir a Estados Unidos o me voy al extranjero, pues con mayor razón, que no tengas un conflicto allá y no necesites un dentista. Entonces, ¿cuáles medidas básicas comento yo? Los 2 puntos iniciales son, para mí es el hilo dental, el uso del hilo dental. Casi todo el mundo piensa, ¿qué es lo que necesito para mantener una boca sana? Pues cepillarme. Y algunos dicen hilo dental, casi nadie quiere usar hilo dental, tiene su cierto engorre, ¿no? Entonces, el hilo dental se utiliza una vez al día, como una sugerencia, una vez al día antes del cepillado de la noche. Para mí es fundamental eso. Una vez es básico, antes, no después del cepillado, porque si trabaja después, avienta comida hacia los lados y puede ensuciar lo que ya había cepillado, ¿no? Entonces, básicamente es antes del cepillado de la noche. ¿Por qué de la noche? Por supuesto que se puede usar durante todo el día, después del desayuno, de la comida, si se nos queda alguna hebra de mango, de carne o qué sé yo, se puede utilizar, pero la indicación básica es antes del cepillado de la noche. ¿Y por qué razón de la noche? Porque el lapso de tiempo entre el alimento de la noche, que es la cena, y el desayuno es el mayor de todos los alimentos, son más o menos 12 horas. Si tú cenas a las 9 y desayunas a las 9, pues son 12 horas. No debemos irnos a dormir con la boca sucia. Eso ojalá la gente lo alcance a entender, es fundamental. Hay que usar el hilo, luego el cepillo. Y una vez que usamos el cepillo, no se vale, Belén, comerse una galleta. Es que se me antojó una galleta mientras veo la tele y antes de dormir. No se vale. Le digo a la gente, por favor, no lo haga, no lo haga. Eso puede darse ese lujo durante el día, entre la mañana, pero no en la noche. No te puedes ir a dormir con la boca sucia. Entonces es hilo dental, un cepillo de cerdas, generalmente digo rectas, mango recto, que no tengan mangos con curvaturas, cerdas rectas, y barrer más o menos los dientes de donde empiezan, desde la encía hasta donde terminan, con un cepillo tipo barrido. Bueno, ahora, si estas 2 herramientas ya nos limpiaron la boca, ¿cuál podría ser el tercer consejo? El que sigue inmediatamente a este. Y la gente dice, no, usar enjuagues bucales. Ese es uno, pero ¿cuál podría ser más inmediato que el enjuague bucal y más sencillo? No, pues no sé. Básicamente tratar o forjarse el hábito de no comer entre comidas. Si uno todo el santo día está comiendo, Belén, si están en el trabajo y están con el café y las galletas, aunque tú te hayas cepillado antes, si desayunaste en la casa, la boca siempre va a estar sucia. Eso hay que marcárselo mucho a la gente.
Si usted se cepilla sus 3 veces del día, pero durante todo el día está con un chicle, una mordida de pan o un taco, quién sabe qué, la boca siempre va a estar sucia, siempre. Entonces, si uno se forja ese hábito, tratar, aparte la pancita también nos agradece, ¿no? Pero entonces, tratar de no hacerlo. Y una ayuda, que es un consejo para mí fundamental, ¿con qué nos podemos ayudar si ya comimos, entre comillas, algo? Alimentos detergentes, Belén. Un alimento detergente es aquel que por el solo hecho de ser comido nos ayuda a hacer autolimpieza de nuestra boca. Y eso mucha gente no lo capta. ¿Cómo que un alimento detergente? Sí, la manzana es el número 1. Si tú antes comiste algo que te dejó masa o pasta, la manzana ayuda a limpiar, ayuda a arrastrar lo que había allí, te ayuda también a estimular encías, a limpiar, a controlar también la inflamación de las encías. Y así de sencillo. Comer manzana, comer pera, comer jícama, pepino con todo y cáscara, bien lavadito, se corta en rebanadas diagonales, le pones sal, limón, es riquísimo y baratísimo. Y es de cuenta que estás comiendo cepillo, por decirlo de alguna manera, de una manera tan agradable. ¿Y el limón y la sal no le agregan, o sea, no distorsionan la función de limpieza? No, lo que estamos buscando aquí es el arrastre mecánico de la fibra de la fruta o del alimento ¿no? Zanahorias crudas, enteritas. Las delgaditas son hasta muy dulces, son muy ricas, pero suele uno no comer zanahorias crudas, así a mordidas. Pero ahora con esa intención, la gente puede decir, bueno, déjame intentarlo, déjame ponerlas ahí, me compro unas delgaditas y estar comiéndolas constantemente. Es cambio de hábitos, Belén, es cambio de hábitos en lo que diario estamos acostumbrados a hacer. Zanahoria cruda, en ensaladas puedes meter apio, puedes meter brócoli, coliflor. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso, comentándoselo al paciente, puede hacer una diferencia enorme. Para mí es uno de los consejos más bondadosos que puede haber, más nobles, para que la gente se ayude a tener la boca limpia. La comprensión entre la relación de este alimento y lo que come uno como dieta blanda, que son todas las pastas, espaguetis, panes, galletas, nos deja la boca muy sucia, muy pegajosa, con azúcares también. Y la parte que ayuda mucho a limpiar, independientemente del cepillo, pues son los alimentos detergentes. Es decir, doctor, que si uno ya va a comer algo entre comidas, pues que sean este tipo de frutas y de verduras que usted nos acaba de mencionar. Por supuesto, y aún así, si ya comiste, es que yo no perdono mi café y las galletas son muy ricas, ¿ok? Pues después de las galletas, come el alimento detergente. Y vas a ayudar a arrastrar bastante todo lo que dejaste antes. Claro. Es una medida muy, muy noble, muy buena. Qué interesante, doctor. Sí. Y sigue siendo, evidentemente, la recomendación del lavado de dientes después de cada comida. Por supuesto. Que en conjunto, te comentaba en un principio, son varios consejos. En conjunto son los que te dan una boca más limpia. No nada más el cepillo o no nada más el hilo dental. Es el conjunto con el ingerir alimentos detergentes, también con la disminución de refrescos, ¿sí? Claro. Ahorita que mencionabas algo de los azúcares, los refrescos no aportan ningún beneficio. Por supuesto que caen ricos, son muy ricos, pero no te dan ni siquiera un solo nutriente. Entonces las amas de casa que los estén viendo pueden pensar mejor en hacer aguas frescas de frutas, no exactamente jugos de frutas, sino aguas frescas con frutas, con poquita azúcar, y de preferencia si es azúcar que fuera azúcar morena, no azúcar refinada, ¿sí? Y bueno, eso es en cuanto a lo de los refrescos. ¿Qué más? No picarse los dientes con palillos dentales es otro consejo mío. Hay gente que tiene una pequeña separación, se les queda comida y se enseñan a utilizar palillos. Y ya se hace un hábito. Andan con palillos o los buscan en el restaurante. Eso retrae las encías, eso lesiona tus tejidos blandos. Luego le digo a la gente, no use palillos. El palillo se usa para hacer chiles rellenos, pero no para picarnos nuestras encías. Para envolver enchiladas y tacos también, doctor. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Todavía hay mucho más de este tema después de la pausa.
Solo uno de 17 países publica a medias su contrato de vacuna anti-COVID en América Latina. Tras presentar solicitudes de información a 17 países para obtener los contratos de vacunas anti-COVID con las farmacéuticas, Amnistía Internacional dio a conocer que solo Brasil hizo público el acuerdo, pero de manera parcial. La organización solicitó copia de los contratos firmados o acuerdos con farmacéuticas, duración de los contratos, condiciones del financiamiento público, precio por cada dosis, sistema de licencias acordado. Amnistía Internacional identificó solo un ejemplo de institución pública que había hecho público parcialmente el contrato con una empresa farmacéutica que desarrollaba vacunas contra la COVID-19. La organización pública Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz, vinculada al Ministerio de Salud en Brasil en octubre. Aunque implica un avance, la versión pública podría incluir más datos sobre las condiciones de propiedad intelectual y el precio. A principios de marzo, el gobierno de la República Dominicana facilitó una copia de su contrato con la empresa Pfizer. La organización internacional hizo público este contrato que incluye el monto de dólares pagados por el gobierno y el número total de dosis compradas. En el caso de México, en el portal oficial donde suelen publicarse los contratos del gobierno, se publicó una descripción general de contrato de adquisición de vacunas de AstraZeneca, firmado el 12 de octubre de 2020, incluida la cantidad total de dólares estadounidenses que el gobierno mexicano ha transferido a la empresa. No obstante, el contrato en sí sigue siendo confidencial, conforme a la tendencia general en la región. En noviembre de 2020, Amnistía Internacional presentó solicitudes de acceso a la información a Argentina y México, pidiendo copia de todo acuerdo alcanzado entre los gobiernos de ambos países, entre los gobiernos y AstraZeneca, y con la Fundación Slim o con Liomont. El Ministerio de Salud argentino respondió que sus negociaciones y acuerdos con AstraZeneca eran confidenciales, según la legislación del país. El gobierno chileno notificó a Amnistía Internacional que Pfizer se había opuesto a mostrar una copia del contrato, así que se la denegaba a la organización, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a la charla con el odontólogo Gabriel Padilla. Doctor, antes de irnos a la pausa nos hablaba de la importancia de la higiene bucal y nos decía, sí o sí, debemos de cepillarnos los dientes en la noche. Por supuesto. ¿Por qué es importante o particularmente importante el lavado de dientes en la noche, doctor? Ok, bueno, no nada más en la noche, pero efectivamente el dejar residuos alimenticios, el contacto de nuestros dientes con esos alimentos, con esos restos pegajosos, dulces, hace diferencia y puede producir caries, puede favorecer la disolución de los tejidos orales, de los tejidos calcificados y aparecer lesiones, aparecer cavidades, que es básicamente una caries. Obviamente también podemos hacer una pequeña pausa y comentar que no todo el mundo nos dan las caries igual o los problemas bucales. También por cuestiones de genética, mucha gente tiene su boca muy sana, pero en comparación, ves, una parte mínima de la población, prácticamente todo el mundo tenemos problemas bucales, por eso vemos dentistas. Entonces, en general, lo que se nos queda en la boca nos daña nuestros dientes, tanto a nivel tejidos duros como son el diente, la corona en sí, y también los tejidos blandos. Lo que es encía, si permanece alimento pegado al cuello de los dientes todo el tiempo, las encías suelen inflamarse, y si esto es crónico, se suele perder hueso, ¿sí? Hueso, se va perdiendo hueso, se van retrayendo las encías y los dientes se ven cada vez más largos. Entonces esto hace que los dientes pierdan tejido de soporte. Eso es tremendo. El hueso sagrado, decimos en la odontología, el hueso sagrado. Son los cimientos de una casa, no se pueden desvanecer los cimientos porque la casa se cae. Entonces en mi profesión es importantísimo la salud de todos los tejidos, pero es fundamental también que un diente, aunque tuviera cavidez, un diente tenga muy buen hueso y buenos tejidos de soporte. Todo lo que se nos queda ahí nos lesiona básicamente, ahí a nivel local nos lesiona esos tejidos. Y otro comentario también, no solo a nivel local, recientemente también tuve oportunidad de darme cuenta que algunas personas, por tener un ambiente muy sucio en boca, pueden tener problemas en el corazón, ¿sí? Pueden tener endocarditis bacterianas cuando a veces se hacen extracciones en condiciones de mucha infección y también que se junte con un paciente que no tiene unas buenas defensas en ese momento. Pueden establecerse problemas
enormes, Belén. Yo ya lo viví con una persona, ya lo conocí, no fui yo no la atendí, pero me enteré que esta muchachita joven de 21 años tuvo un problema del corazón, se le inflamó el endocardio, tuvo problemas, una válvula se le dañó y a sus 21 años se le tuvo que hacer una cirugía de corazón abierto y poner una prótesis valvular. Yo antes de conocer este caso, que tenemos viendo esto como unos 2 años, yo era un poco más arriesgado, ya no lo soy, fíjate, a estas alturas de mi carrera. Entonces, si vamos a hacer alguna estación, no pasa nada, la hacemos, pero realmente uno no sabe si una decisión de esas en ese momento puede tener consecuencias a varios años adelante. Entonces, tenemos que ser muy críticos los odontólogos y valorar eso. La presencia de bacterias en boca puede traer también problemas a distancia y tenemos que trabajarlo, no nada más a nivel encía, a nivel dientes. Claro. Muy importante. Claro, doctor, nos han preguntado con frecuencia también sobre el uso del enjuague bucal. Sí. ¿Cuándo, cómo y por qué? Sí, el enjuague bucal es otro de los consejos en odontología preventiva que yo suelo comentarle al paciente. Como sugerencia muy personal, sugiero el enjuague que tenga fluoruro para ayudar a remineralizar los dientes de los ataques ácidos de todos los días, ¿no? Y la mejor manera de que entre el enjuague con nuestra boca es después del cepillado de la noche. ¿Por qué razón? Porque ya usamos hilo dental, ¿sí? Y usamos el cepillo y nuestros dientes están limpios. Las superficies ya pueden tener contacto directo con el enjuague y puede trabajar mejor. Si está la boca sucia y hacemos el enjuague, no va a trabajar de manera muy eficaz. ¿Qué tanto puede ayudar? Se dice en la odontología preventiva que si hacemos una terapia múltiple con fluoruros, la pasta dental tiene fluoruros, el enjuague bucal con fluoruro, porque hay unos que no lo tienen antisépticos tópicos, pero en lo personal yo prefiero uno que tenga fluoruro. De todos modos no se va a ingerir, hay que escupirlo. Y se usa después del cepillo de la noche 1 minuto, no tanto gárgaras, es 1 minuto de un buche, más o menos, tomar el tiempo 1 minuto, se escupe, tratar de no enjuagarse la boca, después de eso darle margen una media hora, escupir todo lo que se quiera, pero no enjuagarse para dejar que la pequeña película del enjuague esté trabajando. Claro. ¿Sí? Doctor, ¿cuántas veces se recomienda ir al dentista en un año para adultos y para niños? ¿Y a partir de qué edad los niños deberían de ir al dentista? Ok, el niño suele, si desde pequeño ya tiene algunos problemas, acudir con el odontopediatra. No es tan sencillo atender a veces a un niño. A partir de los 6 años se manejan con mucha facilidad los niños. Y platicar con los padres, hacer pláticas como lo que estamos teniendo ahorita, Belén, de odontología preventiva, para que también ellos les puedan restringir un poquito a los niños la cuestión de golosinas durante el día. También las madres pueden llevar, cuando están viendo televisión o algo, en vez de golosinas, alimentos detergentes. Aquí no le gusta la jícama y el pepino, por ejemplo. También a los niños les gusta. Entonces, atender a eso, verificar que se cepillen los dientes y acudir a llevarlos, si tienen algún problema, llevarlos con un odontólogo que entienda de odontología preventiva. A los niños se les puede poner, también a los adultos, unos selladores de fosas y fisuras, que son unos pequeños materiales que se ponen en el fondo de los surcos que tienen nuestras muelitas, y así se disminuye muchísimo la posibilidad de que ese diente forme una caries más adelante. Entonces, todo este tipo de procedimientos pueden ayudar muchísimo. El odontólogo, yo le digo al paciente, si usted ya es un paciente de odontología preventiva, ya manejó la motivación que les dimos, ya utiliza su cepillo, usa su hilo dental antes, está utilizando también sus alimentos detergentes, ya le bajó el consumo de refrescos, no se pica los dientes, no mastica chicles, en fin, cambia mucho la posibilidad y puede quizá darse el lujo, Belén, de no asistir al dentista tan frecuentemente. ¿Por qué razón? Porque está haciendo algo desde casa que le está asegurando una boca más saludable. Si aparece algún problemita, pueden acudir a atenderse. Yo le puedo decir al paciente, mira, ven una vez al año, pero sobre todo, ojalá, y es mi intención de veras, déjame nada más asegurarme que cuando vengas conmigo no haya nada que hacer. ¿Por qué razón? Porque desde hace 1 año que trabajamos lo de odontología preventiva, tú lo estás llevando a cabo de una manera muy eficiente. Y realmente la boca ya no tiene problemas, ya casi no trae sarro, no veo ninguna caries, excelente. Entonces, en esa situación, Belén, realmente va a cobrar sentido el cuidarnos la boca, que llegues y que no necesites al dentista, que el dentista te diga, excelente, sacaste 100, hiciste bien el examen y en tu casa. Eso será excelente.
Doctor, el tiempo Sí. se nos agotó, pero nos quedó pendiente un tema y quizá lo podemos retomar en una siguiente ocasión. Con gusto. Derivado de la pandemia, muchas personas han entrado en un estado de estrés, de ansiedad, y esto nos ha dado como resultado mayor casos de personas que están apretando los dientes durante la noche, algo que ustedes también Sí. ven con mucha frecuencia Sí, en consulta. sí, a mí me encanta el área de la oclusión, el área de la oclusión en mi carrera. No es exactamente una especialidad, es común a todas las demás especialidades, pero es básico la relación de mordida entre diente y diente. Y yo en lo personal sí hago mucho hincapié en hacer cuestión de hacer equilibrios o ajuste de la oclusión. Y eso me toca a mí como odontólogo y eso generalmente disipa mucho la necesidad de apretar durante la noche. Sí, pero sí necesito un odontólogo entrenado en eso, atenderlos y sí asistir al dentista. Si están viendo que rechinan los dientes en la noche o que amanecen muy cansados de los músculos del cuello y todos los músculos de la masticación muy tensionados, muy tensos, entonces sí deberían asistir al odontólogo para revisar ese punto. Muy bien, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado, Gabriel Padilla, odontólogo. Al contrario, es un gusto. Gracias. Antes de despedirnos, pareja emprendedora en Oaxaca fabrica bolsos con forma de cubrebocas. Con la intención de promover el constante uso del cubrebocas, un matrimonio en el sureño estado mexicano de Oaxaca ha creado un peculiar bolso inspirado en el cubrebocas modelo KN95. La médica Rocío Ibáñez encontró en este barbijo las características ideales para la creación de sus bolsos, los cuales han ayudado a la economía local como fuente de empleo al tener una buena aceptación en Internet. Y pensamos, ¿por qué no hacer un bolso dirigido a las doctoras? Un bolso que fuera lavable, sanitizable, cloro resistente, para que ellas pudieran llevar al hospital o pudieran llevar a su trabajo, ¿no? Entonces, pues pensando en esto, vimos que podíamos hacer un bolso en forma de cubreboca, con la intención también de mandar ese mensaje a la gente de lo importante que es usar el cubrebocas. Ante la demanda de bolsos, sus propietarios buscan seguir creciendo como empresa y continuar generando empleos en su ciudad y a la vez ayudar un poco a quienes perdieron su trabajo durante la pandemia. Elaborados minuciosamente por 12 trabajadores, en su mayoría mujeres, los bolsos son hechos con materiales 100% mexicanos y cuentan con una variedad de 4 tamaños y 8 colores, opciones para todos los gustos, pero sin perder el objetivo principal, el uso constante del cubrebocas. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.